Bienvenidos a Geopolítica con Jaciel París. Se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, de los europeos y de los españoles, los rusos, los chinos, los estadounidenses, todo el mundo. Nos dicen que si venía el calentamiento climático y ahora que nos preparemos para el invierno nuclear. Nos dicen que no podemos defendernos en nuestro propio domicilio si nos entra un ladrón en casa y ahora nos dicen que preparemos un kit de autodefensa. Nos dicen que igual vamos a la guerra atómica contra Rusia y que quizás pues con una mochila con cerillas, con una linterna y con una batería, pues podemos hacer algo. Nos dicen que viene el fin del mundo y que nos preparemos pues una radio, un librito, unas naipes de cartas. Nos hacen un anuncio que pretende por un lado meternos miedo y que por el otro da risa. Ya les digo, se burlan de nosotros, se ríen en nuestra cara. Para analizar un poco qué le pasa a la Unión Europea, qué le pasa a la Comisión Europea, qué le pasa a von der Leyen, qué le pasa a los líderes nacionales europeos, a los Pedro Sánchez, a los Macron, y qué plan tienen para nosotros en lo económico, en lo militar y en lo político, tenemos hoy con nosotros a dos expertos del más alto nivel. En primer lugar, es un honor saludar a Alberto Iturralde, que es un consultor de trading, un consultor de bolsa, un consultor de finanza, yo diría que el mejor analista económico en habla hispana. Gracias por tu paciencia y por estar con nosotros hoy, Alberto Iturralde. Gracias a vosotros por la invitación, muchísimas gracias. Y tenemos también un perfil más junior, un amigo de esta casa, pero también un excelente analista en las cuestiones industriales, en las cuestiones digitales y además un amigo personal, que es Andrés de Vega, consultor industrial y empresarial. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, un placer y un verdadero honor estar aquí con vosotros. Pues vamos a empezar, os voy a poner un vídeo que acaba de salir y que estos días todo el mundo está hablando de él, y si queréis empezamos comentándolo. Realización, dentro vídeo. Bueno, don Alberto Iturralde, yo no sé si indignarme, si reírme, si llorar. ¿Qué nos está queriendo decir la Comisión Europea? Pues nos está queriendo decir que, como les salió de maravilla en la anterior ocasión, en la crisis sanitaria, pues lógicamente aumentan la apuesta y la aumentan de una manera absolutamente disparatada. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un esquema de corrupción que podría ascender a 850.000 millones de euros. Eso es muchísimo dinero para políticos corruptos y mucho dinero para compañías armamentísticas. Claro, nadie se plantea lo absurdo que es que Rusia obviamente te vaya a dar 4 años para rearmarte si realmente te quiere atacar. Tampoco se plantea nadie lo absurdo de querer tú fabricar avioncitos y tanquecitos para luchar contra una superpotencia nuclear. Nadie está hablando de la bomba nuclear apenas. Con lo cual ya nos han considerado estúpidos y lógicamente están aumentando la apuesta. Y hay que tener en cuenta que esto, visto desde España, es súper disparatado. Pero claro, el problema está en que en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, ha habido una cantidad de propaganda tal que se pueden permitir hacer este tipo de campañas y propagarla de manera comunitaria para todos. Claro, visto desde la perspectiva de un español que también geográficamente tiene distancia con respecto a Rusia, mucha más obviamente que Alemania, podemos ver el disparate.
Pero claro, hay que entender que ellos esto en realidad lo han hecho para los centroeuropeos. Y hay que pensar hasta qué punto les han lobotomizado para que esto pueda tener la más mínima efectividad y, sobre todo, para que un gobernante esté considerando que esto puede tener la más mínima efectividad. ¿Cierto? Cuidadito con eso. Pues Andrés, te voy a hacer una pregunta, porque además de ser experto en cuestiones de tecnologías y demás, Andrés, pínchamelo, Pecker, por favor. Andrés es experto también en cuestiones de supervivencia, de kits, yo mismo me he ido con él alguna vez al campo con una mochila con el material necesario para pasar un par de jornadas. ¿Cuál es tu opinión de experto, Andrés, sobre este kit que nos propone esta comisaria europea? Bueno, antes solamente un comentario muy breve sobre el vídeo. Es verdaderamente obsceno ver cómo es posible que se hable de manera tan frívola de la guerra. Es intolerable, intolerable. O sea, indignarse es poco. Respecto a la pregunta que me hacías del kit de supervivencia, dejas esto un tema porque no podía no comentarlo. De nuevo es un insulto a la inteligencia. Parece como que a los chistes de Gila les ha ocurrido algo similar a lo que le pasó a 1984. Se quedaron cortos. Yo no sé qué tipo de supervivencia pretende hacer con una linterna, una lata de sardinas o cosas así, pero como apuntaba don Alberto hace un momento, estamos hablando de lo que plantean ellos, los de Bruselas. Una guerra contra una potencia nuclear. ¿Qué tipo de kit de supervivencia que quepa en una mochila permite luchar contra una potencia nuclear? Es que no tiene ningún sentido. Es un insulto a la inteligencia muy grave. Sí, pero igual también están hablando de otro tipo de catástrofes, de ciberataques, de alguna catástrofe climática. ¿A dónde podemos llegar con esa navaja suiza que la pobre señora no sabe ni abrirla? Sí, parece ser que esa navaja suiza a esa señora le puede servir por si tiene un soldado ruso para hacerle así, como hacía en el vídeo, ¿no? De una manera bastante ridícula. A mí lo que me llama la atención, más allá de cómo nos están dirigiendo a eso, que como decía hace un momento es verdaderamente obsceno, es cómo es posible que no haya ni una sola dirección en Europa que trate de establecer un acuerdo de paz. Es significativo que ya antes de que Rusia empezase la operación en Ucrania, lo primero que se le ocurrió a Alemania fue enviarles cascos. ¡Cascos! O sea, es que eso ya dice mucho. Aquí nadie quiere la paz, al menos los que están al mando en Europa. Y eso es una de las preguntas que creo que debemos hacernos. ¿Cómo es posible? Pues, y luego, otra cosa que me gustaría apuntar respecto al rearme. Porque tú hace poco hacías una reflexión muy interesante sobre el concepto rearme, porque rearme implícitamente hace referencia a una situación pasada en el tiempo. Es armarse como en algún momento. Entonces, me gustaría quizá añadir otra más pregunta para reflexionar sobre ese tema, que es rearmarse cómo. Porque, como apuntaba Alberto, estamos hablando de una guerra contra una potencia nuclear. No sé cuántos tanques hacen falta para parar una bomba nuclear, pero intuyo que no es un tema de número de tanques. O sea, es una guerra que no tiene sentido ya antes de empezarla, como está planteada. Y me parece, me da un poco de miedo que la dirección es armarse para mantener una guerra abierta, un conflicto que se congele en el tiempo y permanezca simplemente para desgaste, y siendo el combustible que alimenta ese motor del desgaste, por supuesto, nosotros los europeos, con nuestras vidas o con nuestro esfuerzo. Señor Iturralde, quiero preguntarle por esto que ha dicho Andrés. Económicamente, como experto en economía que es, económicamente, ¿qué es lo que pretende la Unión Europea? ¿Hay algún negocio aquí? ¿Qué quieren conseguir de nosotros? ¿Lo tenemos, Pecker? ¿A Iturralde? Perdonen que no ha entrado. Ahora, ahí lo tenemos. Señor Iturralde, adelante. Bien. Lo que están intentando ya se hizo antes en la Alemania nazi. En los años 30, el responsable de finanzas de Hitler, el señor Schatz, ya elabora un esquema financiero para, mediante unos bonos, financiar una industria de guerra, pura y dura. Claro, ¿qué es lo que sucede a día de hoy? No solamente se va a utilizar un esquema similar a aquel, sino que además hay que incluir la corrupción de los políticos. Tengamos en cuenta que con todo el tema de la alerta sanitaria, la corrupción fue tan brutal que ahora, si ya estamos hablando de juguetitos de metal, pues lógicamente la corrupción va a ser formidable. No olvidemos que Ursula von der Leyen ya tiene una amplia experiencia a la hora de corromperse, y no solamente en la cuestión sanitaria, sino también en defensa, por lo cual fue en su día condenada en Alemania. Con lo cual, esos son los dos factores que están moviendo todo este proceso. A partir de ahí, claro,
el hecho de generar, si es que finalmente se hace, un flujo de dinero en el sistema de 850.000 millones de euros, porque ya nos lo decía ayer Pedro Sánchez, vamos a comprar todas esas armas sin que se resienta el sistema sanitario y los demás beneficios sociales del que a día de hoy puedan más o menos disfrutar los españoles. Bueno, pues eso obviamente nos está llevando hacia un camino de deuda, una mayor deuda. Claro, la deuda hay que pagarla. Claro, alguien dirá, bueno, pero obviamente hay que pagarla. No, no es tan obvio. Porque Pedro Sánchez, recordemos que se supone que tiene una carrera de económicas, de eso apenas está hablando, de que hay que pagar una deuda. Y eso supone empobrecer no solamente en nuestro futuro, sino el de nuestras próximas generaciones. Y eso además tiene otro efecto económico que tenemos todavía relativamente presente, y es el fenómeno de la inflación. Si tú estás introduciendo mediante deuda esa cantidad de dinero en el sistema, vas a generar un aumento en los precios que no se va a ver, normalmente nunca se ve correspondido con un aumento de los sueldos de los ciudadanos. Con lo cual volvemos al mismo problema que tuvimos en la alerta sanitaria. Hay que recordar que ya el señor Schwab, cuando era Klaus Schwab, era director del Foro Económico Mundial, ya nos dijo que de lo que se trata es de vivir en una crisis permanente y que cuando acabara una vendría otra. Bueno, pues no nos engañaba. Y estamos hablando del año 2021, más o menos. Justo cuando salíamos de la parte, de las banderillas, ya nos vino con ese aviso. Bueno, pues realmente lo están cumpliendo. Ahora es cuestión de ver si la ciudadanía despierta o continúa aletargada. ¿Y a quién beneficiaría este negocio? ¿Para quién va? ¿Va para los europeos? ¿Será en provecho de la industria española? No. Vamos a ver. Todo este esquema tiene como objetivo beneficiar a Wall Street y a la City de Londres. Yo que me dedico a la bolsa estoy continuamente tratando con ese tipo de situaciones. Es decir, las empresas, el complejo globalista, llamémosle, o las élites corporativas, pongámosle el nombre que sea, obviamente han colocado, mediante ese Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, a una serie de mandatarios en Europa que obviamente van a adoptar las decisiones para beneficio de esas élites. Banca Rothschild. El señor Macron trabajaba en la banca Rothschild antes de dedicarse a la política. El señor Merz trabajaba para BlackRock antes de ser primer presidente alemán. Y antes de eso, todavía el señor Merz trabajaba para el HSBC, la City de Londres. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que todas las compañías armamentísticas en las que esos financiadores tienen gran parte de su capital puedan obviamente obtener los beneficios de la compra de armas. Además de, como estamos hablando, tanto de BlackRock como sobre todo en la casa Rothschild, de una financiera potentísima, poder financiar todo ese proceso ellos a fin de también obtener rendimientos. Si luego las armas no se utilizan contra Rusia, porque siempre cabría la posibilidad de generar una falsa bandera contra Rusia y efectivamente ir a una guerra contra Rusia. Bueno, si las armas no se utilizan contra Rusia, servirán para que cuando los ciudadanos hayan llegado al suficiente estado de pobreza, tener a la ciudadanía completamente dominada. Con un carro de combate sí puedes hacer algo, con una bomba atómica contra la población no. Hay que pensar un poco, ¿por qué nos llevan por el camino de los juguetitos de metal? Pues obviamente porque luego podrían ser necesarios para aplacar las revueltas sociales que esa pobreza podría generar. Si vas a una guerra contra Rusia, finalmente no hay ningún problema, el negocio es doble. ¿Por qué? Porque después de la destrucción viene la reconstrucción. Y para eso estarán prestos los BlackRock, los Rothschild de turno, para darte la financiación suficiente con sus compañías, ellos obviamente tienen capital mayoritario, que serán las que obtengan los beneficios. Qué interesante esta perspectiva, ¿verdad? De cómo el gasto en armas puede acabarse volviendo contra uno. Iturralde nos habla del mundo anglo como grandes beneficiarios. Le quiero preguntar a Andrés sobre el mundo germano. Andrés, sin desvelar mucho de su carrera profesional y sus clientes privados, trabaja al más alto nivel con la economía y la industria alemana. ¿Qué se llevan los alemanes de todo esto, Andrés? Bueno, efectivamente sí trato con ellos por temas de trabajo y de vez en cuando siempre hay lugar para tocar temas de este estilo. Mi opinión es que nosotros a veces nos quejamos en España de la situación que tenemos, de control, de la información y tal. Por mi experiencia en Alemania yo diría que es incluso peor. Y además es una, por decirlo de alguna manera, una cultura que opera mucho. Solo por ponerlo un poco en perspectiva, cuando uno trata el tema con un alemán promedio
bombardeo de los gasoductos Nord Stream, algo que es realmente notable y que no se le ha dado apenas importancia, al menos no la importancia que tiene, en su imaginario general sigue la idea de que ha sido Rusia, lo cual es una cosa verdaderamente incomprensible, y cuando les comentas que al final es una infraestructura que fue promovida y financiada en mayor parte por Rusia, siguen con la idea. O sea, es complicado. Son muy rígidos. También tienen unas ideas relacionadas con el dominio de Estados Unidos en su política militar y de defensa que están muy enraizadas, y es difícil hacer que salgan de eso. Y es un asunto complicado. En el caso de la industria de Alemania, el golpe que se le ha asestado con el corte de la energía que iba a tener de Rusia es tremendo. Tienen una perspectiva por delante bastante oscura. Y, señor Iturralde, ¿cree que se van a recuperar de esta perspectiva tan oscura los alemanes a costa nuestra con el programa del rearme? ¿Va a ir para ellos el dinero? Se habla, por ejemplo, de la gran Rheinmetall, la empresa alemana militar. Don Andrés decía algo que es muy cierto, es que los alemanes realmente están especialmente influidos por esa propaganda antirrusa. Si vamos a un medio alemán, cualquier periódico, cada vez que se va a tratar cualquier aspecto de la guerra de Ucrania, están obligados a incluir la consigna de aquella mítica de guerra no provocada y no sé cuántas historias más de Putin. Y eso es un continuo machaqueo. Claro, hay que entender que Alemania es el país del mundo que más bases militares estadounidenses tiene fuera de Estados Unidos. Eso implica que el grado de infiltración en la política alemana es brutal. Ahora, una vez ya que Alemania se ha tragado el sapo completamente, hay que acudir a periodistas alemanes. Hay un señor llamado Jonas Tegel que lleva años intentando explicar el plan que tienen esas élites corporativas para intentar generar una guerra nuclear en Europa. Y explica que todas las simulaciones militares anuales que se llevan a cabo al respecto de una posible guerra nuclear, todas dan como resultado una desaparición de Alemania. Obviamente desaparecer no va a desaparecer, pero destruirse sí se puede destruir. Y ahí es donde tenemos que entrar. Es decir, es muy difícil que si teóricamente el país más importante por ahora en la Unión Europea está en ese estado de letargo, difícilmente va a reaccionar. Y ya, bueno, si empezamos ya a extenderlo un poquito hacia Bélgica, que obviamente es un país mucho menos relevante, pero que también está en ese mismo estado, nos encontramos con que la Unión Europea tiene un corazón totalmente podrido. Y eso va a generar un serio problema. Es decir, don Andrés nos hablaba ahora de hasta qué punto están ellos fuera de onda de lo que está sucediendo. Pero es que estamos hablando de un proceso que no ha comenzado ahora. En el año 2022 ya comienza un proceso en el que la industria alemana, al perder la energía barata rusa, está en un continuo desmantelamiento. Fábricas que no habían tenido nunca que realizar despidos masivos lo están empezando a hacer. Fábricas que no habían tenido que cerrar ninguna de sus factorías, empresas, lo están teniendo que hacer. Y siguen igual. Con lo cual hay que plantearse que tenemos un muy serio problema en Europa con esa situación. Y en España, Andrés, tú que trabajas aquí, ejerces tus labores desde aquí, ¿cómo está la situación económica e industrial en España? ¿Nos vamos a resentir por la situación europea o vamos a salir ganando? Porque también se habla, por ejemplo, de que van a reabrir, por orden de la Unión Europea, minas en España de producción de minerales, tierras raras. ¿Cuál es nuestro panorama y nuestro futuro? Bueno, quizá con una reflexión corta, si Europa cae entera, la única ventaja que tenemos nosotros es que caemos desde más abajo. Nos haremos menos daño que los alemanes, porque ellos caen desde más arriba, ¿no? El golpe va a ser más fuerte. Bueno, en caso de España, proyectos concretos de minería de tierras raras, yo he oído de bastantes, algunos por la zona noroeste, de los que tengo conocimiento más cercano, pero no tengo tampoco detalles de qué viabilidad tienen, porque el tema de la minería de tierras raras no es que las haya en un sitio, sin haberla hay en muchos sitios, sino la viabilidad de su minería y especialmente el refinamiento. Pues de eso tampoco tengo un conocimiento así muy al detalle, pero me gustaría hacer un apunte respecto a lo que contaba don Alberto hace un momento, de la industria alemana. Efectivamente, hay cosas muy significativas, como por ejemplo este cierre tan grande de la BASF, que no es que cierre una empresa, sino que es una empresa que es punto clave en la cadena de suministro para muchísimas otras empresas. Entonces, es también una declaración de una dirección que se está tomando. O sea, la desindustrialización es algo evidente. Y también me gustaría hacer un comentario sobre otra cosa que comentaba don Alberto hace un momento, que me parece una reflexión inquietante.
que es la idea de que estas armas en última instancia puedan tener un doble uso contra la propia población europea. Porque, por alguna razón, encaja. Es decir, para mí no tiene mucho sentido la idea de rearmarse, como se entiende rearmarse tradicionalmente, con tanques y demás, para una guerra contra Rusia, para una guerra contra una potencia nuclear que no hay posibilidad alguna de ganar. En el mejor de los casos podríamos quedar en tablas, pero ese es un escenario terrible, tanto para Rusia como para Europa. Entonces, creo que es una reflexión interesante sobre la que quizá podríamos incluso hasta desarrollarla específicamente más adelante. ¿Cuál es la razón real de este rearme? Y si es realmente Rusia o es eso una disculpa, de nuevo, con los paralelismos inevitables con la época sanitaria que pasamos hace tiempo, de ese miedo infundido para justificar un gasto y un derroche sin límites, sin control y, por supuesto, pues para beneficiar a quien hace un momento mencionábamos. Está claro que viendo las políticas que hacen nuestros líderes, muchas veces parece que los enemigos somos nosotros. O sea, le hacen las sanciones a Rusia y me sube el precio del aceite a mí. O sea, parece que el enemigo soy yo, no Rusia. Entonces, a ver si Alberto sabe decirnos... Don Alberto, sí. Hay mucha gente que todavía tiene la idea en la cabeza de que la deuda es algo que no se paga. No se dan cuenta de que lo están pagando todos los días, cada vez que compran cada una de las cosas que consumen. Eso es la deuda. Cuando uno ve las cosas subir, eso es la deuda. Y falta conocimiento generalizado de ese tipo de asuntos. Y Alberto, porque si no nos dicen 800.000 millones y decimos, sí, 800.000 millones, mira, pues un 8 seguido de muchos ceros. No, pero hay que entender qué significa eso. A nivel de la vida de cada individuo, de cada ciudadano. A ver si nos puede decir, Alberto, qué significa eso para España. ¿Estás, Alberto, más enterado de la situación de las minas de las que se está hablando en España y de cómo nos va a impactar? No tengo la menor idea. Desgraciadamente ahí nos puedo entrar. Y la cuestión de la deuda que menciona Andrés, de los 800.000 millones, ¿cómo puede golpear a España? Cuando tú te planteas que España, y lo es, un infierno fiscal, hay que entender que se necesita ir pagando la deuda. Cuando han estado durante años mintiendo al ciudadano, diciéndole que había un tope de deuda relacionado con el Producto Interior Bruto del que no se iba a subir, ya hemos visto lo rápido que cuando han necesitado tirar de deuda lo han hecho. En Alemania, por ejemplo, lo acaban de hacer ahora mismo. Se permiten, llegado el caso, si hace falta, cambiar la Constitución. Y todo esto por Putin, ¿eh? No estamos hablando de que digas, bueno, es que mañana vamos a morir todos. No. La milonga rusa está llevando a que aumente la deuda alemana de una manera exponencial. Bueno, pues en España, cada vez que tú te planteas que servicios básicos tienen un IVA del 21%, por poner un ejemplo, tienes que entender por qué tienen un IVA del 21%. Y es que hay que pagar una deuda. La mejor manera de tener a un país totalmente anulado es mediante la deuda. Y a las personas que a día de hoy se plantean cómo quitar soberanía a un Estado, siempre tienden a recurrir a lo que han visto en las películas. No, hombre, se le invade y tal. No hace falta invadirle. Tú le generas la suficiente deuda que, para al fin y al cabo, para un ciudadano no deja de ser más que un pecado original. Un chaval que esté naciendo ahora mismo ya tiene un pecado original, porque tiene que cargar con una deuda que él no va a disfrutar. Estamos hablando de que si con la deuda estuvieras generando productividad, tiene sentido, pero es solo gasto. Cuando la deuda es solo gasto, es simplemente una sumisión financiera a futuro absoluta, mediante impuestos, obviamente, la manera más directa y más perceptible. Y Alberto Iturralde, como experto en bolsa que sigues a diario los movimientos y flujos económicos, ¿vamos a ver recortes en España en algún momento como resultado de esta política de gasto descontrolado, de rearme, como ya se dice que están empezando en Finlandia o en Gran Bretaña? ¿Llegará esto a España? ¿Recortes de qué tipo? Recortes en cualquier... Sí, del estado del bienestar o lo que queda de él. No, del estado del bienestar, sin duda. Sin duda, porque hay un problema. A ti te dice Pedro Sánchez o el gobernante de turno, ojo, estamos hablando de que en España existe el partido único, y el partido único son desde la izquierda hasta la mayor derecha. Te van a decir siempre que, ya te lo ha dicho Pedro Sánchez ayer, que no, que tranquilos, que no va a haber recortes de ningún tipo. Ya, pero hay que entender que en la medida en que tú generas una deuda y tienes que pagar la deuda, esos recortes sanitarios o de cualquier otro tipo de beneficio social se tiene que ir produciendo de manera paulatina. A medida que te vas empobreciendo porque tienes que ir satisfaciendo todos esos pagos de deuda, pues ese dinero no lo puedes dedicar como antes lo dedicabas a, pongamos el caso de beneficios sanitarios, infraestructuras o lo que sea. La diferencia es que el golpe no se produce de manera agresiva, que es lo que le interesa a un gobernante siempre, para que
tú no votes a otro que va a hacer lo mismo. Pero bueno, que no cambies de presidente en las próximas elecciones. Es obviamente una forma de hacerlo electoralista. Pues un último turno, ya creo que la situación ha quedado muy clara. Sería para pediros un consejo o bien de actuación política o económica ante la crisis o de supervivencia para hacerse un kit mejor que el que proponen los comisarios europeos. Andrés, ¿tu propuesta? Yo siento que meto los planes, pero más que propuesta, mi propuesta sería hacernos ciertas preguntas. O sea, pero sí, podemos pensar qué podríamos hacer, mejor o peor, pero creo que antes de tomar ninguna decisión sería sensato pararse un momento a pensar exactamente qué son las cosas que estamos decidiendo. Una de las cosas que me pregunto, y aquí seguramente tú puedas aportar bastante conocimiento al respecto, es ¿cuál es el objetivo último del enfrentamiento con Rusia? O sea, ¿cuál es la razón última o, digamos, la finalidad última de esto? Es decir, en la mente de los estrategas europeos que planifican esto, ¿cuál es ese escenario final ideal que ellos imaginan? ¿Que los tanques europeos lleguen en columna a Moscú y que Putin caiga y hagan unas elecciones democráticas, haga un gobierno proeuropeo y hagan una gran manifestación de orgullo que es la Plaza Roja? Creo que es prudente parar a pensar un momento a qué se refieren con rearme, a qué se refieren con guerra, y si lo que se refiere en esa guerra contra una potencia nuclear, ese rearme debería ser, en tal caso, ponerse a enriquecer uranio y fabricar bombas nucleares a mansalva. ¿Queremos eso? Mi respuesta es no, rotundamente no, y no debemos tolerar de ninguna manera que los líderes europeos nos lleven a eso. Pues muchas gracias, Andrés. Entiendo que tu propuesta, y la comparto completamente, es cuestionar el poder, pararse a reflexionar y cuestionar siempre lo que nos dicen. La comparto perfectamente. Antes que preparar, hacerse preguntas. Es mucho más importante. Me parece brillante. Y Alberto Iturralde, su recomendación para la ciudadanía, ¿qué hacemos? ¿Entramos en pánico? ¿Qué hacemos? ¿Ahorramos? Obviamente, entrar en pánico no sirve de nada, pero respaldando lo que os decía ahora don Andrés, claramente es imprescindible abrir un poco los ojos y entender que nadie de los implicados en la política española ahora mismo dentro del Estado es distinto a lo que hemos visto estos días con Pedro Sánchez. Lo único que puede, de algún modo, mejorar las cosas es cambiar el sistema político en el que vivimos, en el que un individuo tiene a una serie de parlamentarios adocenados y votando todo lo que él quiere de manera acrítica. Es decir, que a día de hoy los parlamentarios no representan a la ciudadanía, representan solamente a su cabeza de partido, sea quien sea. Hay que despertar políticamente, hay que cambiar las cosas de base. Me parece una brillante reflexión también. Estoy muy de acuerdo con los dos. Muchas gracias por habernos concedido vuestro tiempo. Dos gigantes del análisis, Andrés y Alberto Iturralde. Gracias y hasta la próxima. Un honor contar con vosotros. Gracias, un abrazo. Y ustedes en casa ya saben, a preparar el kit con las velitas, el corta uñas, unas naipes, un librito, o bien, si lo prefieren, y como seguramente nos recomendarían estos analistas y tantos otros que pasan semanalmente por este programa, quizá lo mejor que pueden hacer es preparar un cóctel Molotov y presentarse en la institución europea más cercana. Muchas gracias y hasta la próxima semana.